No recuerdo nada, ya se le... A mí me quedaron 3 enseñanzas de esa carta para recordar que la iglesia tiene y va a pasar por deficiencias, porque estamos en el proceso de camino al cielo. Todavía la iglesia no ha sido perfeccionada. Por eso decimos no hay una iglesia perfecta, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que siempre tenemos los líderes que tomar en cuenta es que siempre va a haber deficiencias. Las deficiencias surgen para mejorar. ¿Amén? Lo otro es que ciertamente los cristianos tenemos que mostrar un carácter y una conducta distinta a los que no conocen a Cristo. Lo vimos en el capítulo 2. Pablo habla allí el carácter de la conducta de los hombres, mujeres, de los jóvenes, el trato de relaciones, si se quiere, aplicando las cosas acerca de la relación laboral. Y luego plantea en el capítulo 3 otra serie de directrices en relaciones con el gobierno y darle explicaciones allí acerca del trato de personas que atentan contra la estabilidad de la iglesia y cómo tratar con ellos, etcétera, etcétera. Pero por lo menos recordar todo eso. Tenía la inquietud entre qué libro para este tiempo, para nosotros como iglesia, es ahora el más recomendable de la Biblia que estemos estudiando. Y me debatía entre Romanos y el libro de los Hechos. Ahora, para dedicar tiempo a Romanos se requiere mucha paciencia, hay mucha terminología bíblica, teológica, que hay que digerir con mucha paciencia. Pero me incliné más al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el tema de la eclesiología, es decir, la naturaleza de la iglesia. Y como estamos en estos momentos pensando en la asociación, los ajustes, las observaciones que se están dando, me parece que este libro nos conviene estudiarlo en este tiempo para entender cómo la obra misionera se extendió, cómo el evangelio se propagó. Y es importante que la iglesia conozca eso. Entonces hoy iniciamos el estudio expositivo del libro de los Hechos, y para eso quisiera tener este tiempo de orar y encomendar esto al Señor. Padre, muchas gracias por tu misericordia, por lo que nos has enseñado en este tiempo por medio de tus palabras. Y ahora que hoy iniciamos este estudio acerca del libro de los Hechos, queremos pedirte que la gracia de tu Espíritu Santo nos acompañe durante estos meses que siguen. Guíanos, haznos entender a través de este libro lo que tú has hecho, lo que es la iglesia, su origen, su desarrollo, su expansión y los desafíos que tiene para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Este libro ya sabemos que se conoce como el libro de los Hechos. Así se conoce hoy, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Se agregan eso, libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero su autor, que todos atribuyen que fue Lucas no fue apóstol, pero se cuenta dentro de los apóstoles. ¿Ok? Andaba con Pablo, andaba con los apóstoles. Pero Lucas es quien escribe el libro, el Evangelio según Lucas. ¿Sí? Tercer libro que aparece allí en la Biblia de los Evangelios. Mateo, Marcos y ¿quién sigue? Lucas. Ahora fíjense, yo no creo que en él hubo la intención de colocarle ese título a su libro. De hecho, cuando usted comienza a leer la narrativa del capítulo 1, este es
es un libro que algunos han llamado narrativa, pero en realidad es un discurso y narrativa, porque a veces nos vamos a encontrar que ellos están hablando, que hay una historia. Entonces hay esas dos expresiones, discurso narrativo y la propia narrativa, que es el relato de los hechos que acontecieron. Y cuando Lucas, que no hay duda que fue el autor, comienza su relato en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 ahorita hasta el verso 5 por ahora. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablando el escritor Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a enseñar, hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, al cielo, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido muerte, se presentó vivo, resurrección, con muchas pruebas indubitables. No hay la menor duda. Apareciéndose durante 40 días. Este no es un fantasma, es un ser que podían tocar. ¿Recuerda? Metan su mano aquí. Mete tu mano aquí, Lucas. Tomasito, el incrédulo, y ve que yo mismo soy. No queremos Tomasitos en la iglesia. A su nombre, ni Tomasita. Bueno, el caso es que durante 40 días se le aparece. ¿Y qué les decía? ¿Qué les enseñaba? Acerca del reino de Dios. A mí me hubiera gustado dejar todos mis estudios por estar allí 40 días escuchando al Señor. El mejor seminario del mundo, el propio creador de la iglesia está hablándoles a ellos de cómo son las cosas de la iglesia y del reino de Dios. ¡Qué privilegio! Algunos dicen: no, esos apóstoles no tuvieron preparación. ¿Saben lo que es estar 40 días? Él no estuvo allí 40 días seguidos enseñando, pero durante 40 días les enseñó, es lo que está diciendo. ¿Okay? Y estando juntos, versículo 4, estaban juntos Jesús y el Señor. Disculpe, hermano, saben, me conté muy tarde hoy a las 9 de la mañana. Juntos los apóstoles y el Señor, y les dio una orden. Versículo 4. ¿Qué les mandó el Señor a los apóstoles? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Ya les había hablado de esa promesa. ¿Y cuál era la promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Está diciendo Jesús a ellos: más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, para decir que está a poquito días. Tenemos que ponernos en la correcta perspectiva de mirar este libro antes de entrar a estudiar. El libro de los Hechos comienza en el punto donde Lucas termina su evangelio. En el capítulo 24, Jesús está en Betania, ha resucitado y se despide de sus discípulos. Eso es Betania. Así termina el evangelio de Lucas. Y ellos ven cuando Jesús es alzado al cielo. Y ahora el escritor Lucas retoma su relato y lo continúa ¿dónde? En el libro de los Hechos. Por eso algunos dicen que Lucas tiene en realidad
2 volúmenes acerca de la vida del Evangelio y de la iglesia. Porque en el primer volumen habla del autor de la iglesia, el creador de la iglesia, que es el Señor. Y en el segundo libro, Hechos, habla de cómo se desarrolla la obra de Dios. Y por eso es que en el verso 1 del capítulo 1, él se refiere en el primer tratado. ¿Cuál tratado? El Evangelio. El Evangelio que, como un regalo, le escribe a su querido amigo, discípulo Teófilo. Teófilo, yo quiero que tú veas quién fue Jesús. Y le escribe ese tratado. Yo no creo que es un tratado, esa traducción como que está un poco extraña, porque es un libro. ¿A quién se lo escribe? A Teófilo. Y le dice, en el primer tratado, oh querido Teófilo, mi discípulo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa es la característica del ministerio del Señor Jesús. Enseñaba y hacía y enseñaba. Y ahora se propone hablarle a Teófilo de las cosas que sucedieron después de la resurrección del Señor Jesús. Y ahora este libro pertenece a la iglesia. Amén. No a Teófilo, a la iglesia, porque narra los acontecimientos que siguen. Y hay una palabra que aparece aquí más abajo, después lo verán la semana que viene, que Jesús usa, y esa expresión marca para siempre el desarrollo de la iglesia. Ustedes me serán testigos. Esa palabra es el lema que encausa la proclamación del Evangelio. La iglesia ha sido testigo de Cristo, de su muerte, sus padecimientos, muerte y resurrección por más de 2000 años. Hemos proclamado que Cristo vivió, murió y resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Así que si esta mañana tú estás entre nosotros, no tienes este mensaje es para ti. Cristo te da vida eterna si quieres creer como Señor y Salvador. Amén. Ahora, la iglesia comienza su desarrollo cuando Cristo asciende al cielo, y observamos que luego que se va al cielo, el Espíritu Santo viene sobre la tierra y específicamente sobre los creyentes. Es decir, la pauta que marca en realidad el nacimiento de la iglesia es 2 eventos. Cristo asciende al cielo y el Espíritu Santo que está en el cielo desciende a la tierra. ¿Lo vio? El Dios Hijo, o la segunda persona de la deidad, Cristo, que está en la tierra ejerciendo su ministerio, lo culmina, ya la obra está lista y ahora va a la presencia del Padre. Y el Espíritu Santo, que está en el cielo, desciende a la tierra para iniciar su ministerio terrenal en la vida de la iglesia. Gloria a su Dios. Nunca hemos estado solos, ¿saben? Nunca he estado solo. He aquí yo me iré, pero también les enviaré otro consolador. Es interesante que Jesús usa esa expresión, otro consolador. Significa que el primer consolador de la iglesia no es el Espíritu Santo, hermano, es Jesús. Enviaré otro consolador. ¿Bueno? Entonces cuando uno dice paracleto, que es una palabra griega para decir muchas cosas, pero entre esas básicamente el Espíritu Santo es el consolador, el ayudador, el que nos guía, el que nos orienta, el que nos enseña, etc. El primero no fue él. El primero fue
Jesús. Así que Jesús es el primer paracleto, para que tenga claridad en cuanto a eso. Ahora, Jesús va al cielo y señala, como dije, el inicio del ministerio del Espíritu Santo, y eso convierte a Jesús en lo que algunos llaman la cabeza federal de la iglesia, que en teología se refiere a que la obra de Cristo, el haber resucitado, le otorga a él el poder de perdonar, de recibir a cualquiera como su hijo que tiene fe en él. Es decir, la obra de Cristo cubre a todos los creyentes. En ese sentido es cuando alguno dice Cristo es la cabeza federal de la iglesia, porque su obra nos cubre a todos. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Vayan anotando allí, porque después viene el examen. Ahora, ese título de Hechos de los Apóstoles, ¿por qué aparece en algunas Biblias o por qué se conoce la historia de Hechos de los Apóstoles? Bueno, eso no es, como ya dije, la intención del autor. Ese título, Hechos de los Apóstoles, comienza a conocerse a partir del siglo II de la vida de la iglesia, es decir, 200 años después que la iglesia fue fundada, fue que los cristianos comenzaron a hablar de este libro, del libro de los Hechos. Pero nunca decía el tratado, ¿verdad? La cosa, mi tratado. Ahora, ¿cuál es la intención de este libro? Porque si se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles y te das cuenta que al leer los 28 capítulos, en realidad se orienta básicamente a los apóstoles, no a todos los apóstoles. Se orienta a Pedro, su obra, su ministerio, su enseñanza, etc. Pero más se orienta a Pablo. Lucas caminó con Pablo, anduvo con Pablo, vio el ministerio de Pablo, la obra de Pablo, fue parte del equipo de fundación, de misión de Pablo. Entonces, Lucas dedica más tiempo a hablar de este hombre, de Pablo. Su atención se dirige es a él, y el propósito es ayudarnos a entender cómo fueron los inicios de la obra del Evangelio, cómo se inició la iglesia. Pregunto, en qué lugar se inicia la iglesia? Jerusalén. Jesús dice, y me seréis testigo en Jerusalén. Y de allí entonces, para todo el mundo. Entonces, la obra del Evangelio se inicia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la salvación fue enviada a los judíos. Ellos son el pueblo a los cuales Dios quiso en primera instancia salvar. Por eso Jesús nace judío. Se vuelve un hombre, pero nace allí, en ese contexto, porque la salvación viene de los judíos. Así que tenemos que el Evangelio se inicia en Jerusalén y la actividad apostólica, por supuesto, se inicia también en Jerusalén, donde vemos a Pedro ejerciendo su ministerio apostólico, su ministerio de trabajo en Jerusalén. En Hechos 2, recuerda, el Espíritu Santo viene, los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo, comienzan a hablar otros idiomas, muchos oyen el Evangelio, y luego Pedro se para y da aquel tremendo discurso. En una manera tremenda, Pedro narra los acontecimientos del Mesías desde los tiempos antiguos hasta el momento en que el Mesías ya resucita. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo obrando a través del apóstol Pedro. Y al final, después de ese discurso, la gente dice: señores, ¿qué haremos para ser salvos? Bueno, arrepiéntanse y bautícense. Por eso yo digo, si usted dice que se arrepintió y creyó en Dios y no se quiere bautizar, usted tiene un problema. Usted tiene un problema, hermano, en serio. O usted no está seguro de su salvación, o usted cree
que el Evangelio, luego que se bautice, es más comprometedor y usted tiene miedo de que usted le pueda fallar a Dios y se vaya a descarriar. Ahora yo le pregunto, ¿quién le dijo a usted que vivir el Evangelio depende de nuestras propias fuerzas? El Evangelio se vive en el poder del Espíritu Santo y ya está en nuestra vida. Amén. Así que por ese lado, no tiene que tener temor. Por otro lado, se nos manda a bautizarnos como una evidencia externa de que ya no le pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Que hemos muerto para el mundo. Estoy muerto con Cristo, estoy juntamente crucificado, dice Pablo, ¿verdad? Ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que no puedes vivir el Evangelio por tu propia fuerza? Nunca puede ser así, vas a fracasar. Eso es religión. No te hace cristiano, perdóname, cargar una Biblia. No te hace cristiano vestirte, como dicen por ahí, este es un evangelio. Este es un evangelio. Eso no te hace cristiano. Eso te puede ayudar, pero no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú te arrepientas de tus pecados, creas en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo venga, te salve y te inserte al pueblo de Dios. Eso es lo que te hace cristiano. Amén. Así que vemos a Jerusalén. Es el primer lugar donde se inicia la actividad apostólica, donde Pedro predica, donde muere Esteban, primer mártir de la historia, libro de los Hechos, capítulo 7. Y luego el Evangelio se extiende, porque los cristianos son perseguidos después de la muerte de Esteban. Y también allí está la primera iglesia fundada en relación a localidad, la iglesia de Jerusalén. Esa es la diferencia cuando hablamos de iglesia local e iglesia universal. La iglesia universal está compuesta ¿por quién? Por todos los cristianos del mundo entero que han creído en Cristo como Señor y su Salvador. Donde quiera que haya un cristiano, como la canción de la cruz, ¿verdad? No importa la iglesia donde vaya, si detrás del Calvario, de la cruz, tú has creído, tú tienes la misma fe que yo, tú eres mi hermano. Pues. Pero aquí está el contexto también de una iglesia local, una iglesia que está en Jerusalén. Amén. Ahora, Pablo es el objeto más sobresaliente en el sentido de su ministerio de este libro, la obra misionera de este hombre, el impulsor del Evangelio a los gentiles que somos nosotros, el hombre que fue estremecido por el poder de Dios, transformado, iba con destino a perseguir a los cristianos en Damasco, y en el camino el Señor se le aparece, trata con él, lo humilla y lo transforma. Y a partir de allí Pablo deja sus esquemas mentales, religiosos, y lo tiene por basura. El texto griego es más fuerte, dice por estiércol. ¿Sabe lo que significa esa palabra, verdad? Pablo dice, ahora lo tengo por basura. Todo lo que he aprendido, todo lo que he recibido, después que tiene un encuentro con Cristo, todo eso pasó a un segundo plano. Hermano, cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Jesús, escúcheme bien esta mañana, présteme atención a lo que le voy a decir, porque es importante que lo reciba, lo entienda, lo ingiera, lo reflexione, salga de aquí pensando en eso, porque eso lo va a confrontar. Escúcheme bien. Cuando alguien tiene un encuentro real con Cristo, ya no puede ser igual. Amén. Ya no puede ser. Se lo voy a poner más sencillo, como ilustra Pablo Watcher, o es un misionero. Él dice,
Si alguien viene a ti y tú le preguntas cómo estás, y en ese momento esa persona te dice, estoy bien, pero sabe, hace una hora tuve un accidente, un camión pasó por encima de mí. Y tú lo ves que está intacto físicamente. Hay dos cosas que tú puedes creer. Este es un gran mentiroso, ¿sí? O es un buen inventor. Porque te aseguro que alguien que atropella un camión nunca puede ser nuevamente igual. Para que entienda la ilustración, el Evangelio es un camión de poder con el cual tú has chocado en tu vida. Y no puede ser igual otra vez. Las personas, con mucho respeto lo digo, que dicen que son cristianos, que el Evangelio ha llegado a su vida y siguen bajo la misma conducta, bajo el mismo comportamiento, bajo los mismos esquemas mentales de pensamiento, tienen que preguntarse qué tipo de Evangelio han recibido. A su nombre. Porque el Evangelio de Cristo impacta, te transforma y tú no puedes hacer otra vez, nunca más. Esa fue la experiencia de Pablo. Camino de Damasco, iba a perseguir a los cristianos, llevaba cartas para meterlos a la cárcel y chocó con un camión. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Jesús no le dice así. ¿Por qué me persigues? Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Y luego le da ese choque duro de dar coces contra el aguijón. ¿Usted ha visto alguna vez un caballo dándole patadas a un conjunto de flechas bien afiladas y aceradas? ¿Quién prevalecerá? ¿El caballo o el conjunto de flechas afiladas? Imagínate, ¿está imaginando? Él está dándole patadas a ese conjunto de flechas afiladas, aceradas. ¿Prevalecerá el caballo o prevalecerá ese conjunto de flechas afiladas, aceradas? Pero muchas veces la gente se comporta como el caballo. Y se le está hablando del Evangelio, se le está predicando, se le está diciendo la verdad y permanece endurecido. Y el Señor le dice a Pablo, duro te dan coces contra el aguijón. Tú eres el caballo, yo soy el aguijón. Vamos a ver quién va a prevalecer. A su nombre. Y Pablo cae a tierra, desconcertado, ciego. Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, gloria a Dios, a quien tú persigues. Y entonces, ¿qué hago? Y dice, bueno, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. No es lo que tú vas a hacer, lo que yo quiero que tú hagas. Va Pablo ciego a la ciudad, entra. Algunos hermanitos por misericordia lo encuentran, está ciego, recuerda, varios días no come, entra en un profundo ayuno, está desconcertado. Lo que le acaba de ocurrir es un camión otra vez que lo ha atropellado. Por eso tú me dices a mí, yo soy cristiano, y yo miro, mi hermano, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de pensar y tu forma de hablar. Eso me dice mucho si en realidad tú has chocado con el Evangelio, has chocado. Es un nombre. Entra a la ciudad
Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, quiero que vayas a un lugar y vas a orar por un hombre que se llama Saulo, que está ciego. Tú le vas a poner las manos y en el momento que le ponga las manos, él va a abrir los ojos. Yo te pregunto a usted: ¿usted iría a orar por un león? Ananías le dice: Señor, ese es el hombre que nos está persiguiendo. ¿Cómo tú me mandas a orar por él? Cuando abre los ojos, ve acá encima. Ve, porque yo te lo ordeno. Hermano, cuando Dios habla, usted tiene que obedecer, ¿sabe? No le queda otra. Entiéndalo. Si usted corre por el camino de la izquierda, se va a encontrar con Dios. Si corres por el camino de la derecha, te vas a encontrar con Dios, porque cuando Dios habla y da una orden, es para que tú obedezcas. Y si Dios te está hablando esta mañana que tienes que creer en Él, obedécelo, por favor. La experiencia de Jonás nos enseña mucho, ¿verdad? Yo le digo: quiero que vayas a Nínive y prediques a esa gente que está allí. ¿Y qué hizo Jonás? Sí, Señor, gracias. Se fue a otro lugar. Allá no encontró eso. Así que tenemos a Pablo allí. Pablo, de cierta manera, es el eje, el último de los apóstoles, por el cual Lucas narra mucho acerca de su ministerio. Y Pablo cambia su esquema mentales, religioso, se convierte en el apóstol a los gentiles. El evangelio nos llegó a nosotros porque este hombre obedeció al Señor. Gloria al Señor. Y la historia de los hechos sigue, son 28 capítulos, y al final encontramos a Pablo allá en Roma. Estoy haciendo una síntesis para que tenga una idea del libro de los hechos. Allá al final encontramos a Pablo en Roma, y ahí cierra el libro de los hechos. El libro de los hechos se puede analizar básicamente, algunos lo hacen de distintas formas, pero básicamente lo puedes analizar de tres maneras, lo puedes dividir de tres maneras. Número uno, el ministerio de la iglesia en Jerusalén, cómo se inicia la obra Jerusalén, capítulo 1 al 8. Pero luego entramos en el ministerio de la iglesia, su misión en Judea y Samaria. Los cristianos son perseguidos. Felipe se va a Samaria y allá predica el evangelio a los idólatras, a los que practicaban hechicerías y brujerías, y muchos se convierten al Señor. Por cierto, ¿quién era Felipe? Felipe es uno de esos hombres que fue escogido en Hechos capítulo 6 para ayudar a servir en las mesas. Ese es Felipe, evangelista. Tenía 4 hijas, todas profetizas. Una mujer puede ser profeta, sí puede. Una mujer puede ejercer el ministerio profético, claro que sí. Felipe tenía 4 hijas y todas eran profetizas. Y estamos hablando ya del marco de que la iglesia ya se había establecido. Lo que usted no va a encontrar, perdóneme, lo que usted no va a encontrar en todo el Nuevo Testamento es una mujer que sea pastora. Yo respeto a las mujeres que están asumiendo el trabajo de una iglesia, que están al frente, y muchas veces me he preguntado, esos hombres que están allí, ¿Dios se ha equivocado? ¿No hay uno solo de ellos a los cuales Dios haya llamado a pastorear esa iglesia? Creo que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cobardía. Cobardía de los hombres que Dios llama a ejercer el pastorado y no lo quieren ejercer. Entonces es más fácil que la mujer lo haga. Y la mujer, como fue hecha de una manera muy interesante, la mujer
no va a dejar que el hogar se venga abajo. Amén. Si el hombre es flojo, permítame hacer ese paréntesis, ¿quién asume? Es interesante. Si el hombre no tiene visión para hacer las cosas, ¿quién lo asume? La mujer. Entonces muchas veces el problema no es que la mujer quiera imponer su autoridad, es que el hombre no quiere ejercer su responsabilidad. Y alguien tiene que asumirla, ¿sí o no? Porque Dios no va a dejar que la iglesia se venga abajo. ¿O sí? Y es mi conjetura, no estoy diciendo que puedo probarlo, es mi conjetura. En ese paréntesis, donde la iglesia puede tambalear y ningún hombre quiere asumir el pastorado, excepcionalmente Dios en su providencia puede usar a una mujer para que esa obra se mantenga. Con esto no estoy dándole respaldo al pastorado femenino. Lo que estoy viendo es desde el punto de vista de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta mujer no entiende que ella solo es un instrumento de bendición para que la obra no se venga abajo, y que ella debería tener la disposición de enseñar a hombres, ya que no hay uno que enseñe, enséñalo si tienes esa capacidad, y uno de ellos a la larga debe asumir el pastorado de esa iglesia. Pero el peligro es, y el riesgo, cuando ella dice, no, aquí la pastora soy yo, y se adueña del coro, y ya, aunque haya uno que pueda pastorear, no lo va a dejar. Y a veces me he preguntado, ¿cómo será una pastora? Porque la Biblia dice, el requisito al pastorado, eso está allí Pablo cuando escribe a Timoteo, el requisito del pastorado es, ¿quieres pastorear la iglesia? Gobierna bien tu hogar. Porque el que no sabe gobernar bien su hogar no puede pastorear la obra de Dios. Eso es un requisito, no lo invento, eso está aquí en la Biblia. Dios está diciendo, oye, si tú no eres capaz de sujetar a 4 a 5, ¿crees que tienes la autoridad para permanecer cuidando a 20, a 30, a 100? No puede. No puede. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo hará esta pastora, que uno de los requisitos es que gobierne bien tu hogar para gobernar en la iglesia? Entonces, ¿quién gobierna el hogar? ¿El esposo o ella? ¿Usted tiene la respuesta? Ella puede decir, no, en mi casa mi esposo es la cabeza, pero en la práctica ella es la que debe gobernar. Porque como se ha acostumbrado a gobernar en la iglesia a los hombres, olvídate, allá, bien dice aquí. Lo más extraño es que yo una vez escuché, disculpe que ya me voy a hacer este paréntesis, pero lo más extraño es que una vez yo escuché a un hermano y dijo, el esposo, que era pastor, yo me sujeto a mi pastor. Me quedé en cortocircuito en ese momento. Ella es mi pastora y yo soy su ayuda idónea, digo así. Yo dije, bueno, la termino de completar. Gloria a su nombre. Cierro el paréntesis. Ahora sí, ¿verdad? Ahí la puse. Miren, este libro se puede estudiar de esas 3 perspectivas: la visión de la iglesia, su ministerio en Jerusalén.
capítulo 1 a 2. No. Judea y Samaria, del 8 al 9, y 3, hasta lo último de la tierra, capítulo 10 al 28. Y ahí observamos a Pablo ya en las misiones. ¿Cuándo se escribió este libro? Buena pregunta. No se sabe. Algunos apuntan 25, 30 años después de la muerte de Pablo, y es razonable porque se escribe hasta que Pablo está en Roma, pero no sabemos realmente cuándo se escribe. Miremos este pasaje ya en ese contexto ahora. Vean lo siguiente. Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Preste atención. Todo lo que usted necesite saber de la vida cristiana está en la Biblia. Amén. Todo lo que usted necesite saber del noviazgo está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas saber de cómo conducir tu hogar está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas saber acerca de las relaciones de tu matrimonio está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas saber acerca de cómo educar, criar a tus hijos y cómo sujetarlos en la autoridad está en la Biblia. Todo está allí. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Todas las enseñanzas que uno puede mirar en las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento son extraídas de la enseñanza primaria de lo que esos hombres aprendieron de Jesús durante 3 años y luego 40 días que estuvo entre ellos antes de ir al cielo. Y por supuesto, el Espíritu Santo guiándoles en lo que ellos escribían. Así que por eso decimos que Jesús es el fundamento del cristianismo. Jesús es el fundamento de la iglesia, Jesús es el fundamento de la enseñanza cristiana, porque las enseñanzas de los apóstoles se derivan de lo que aprendieron del Bible. Amén. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta. Yo recuerdo eso. No sé si usted conoce un término que se usaba hace años, se llamaba catecúmeno. Catecúmeno es un término que se usa para alguien que está iniciándose en algo. Entonces, a uno para bautizarlo le aplicaban el catecúmeno. Y era una serie de preguntas, hermano, que no recuerdo cuántas eran, pero eran muchas preguntas. Y usted tenía que saber esa pregunta. Y entonces venían y lo entrevistaban. Y comenzaban a bombardear con las preguntas y usted tenía que responder. Si usted no respondía, estaba raspado, no te podemos bautizar. Yo no me puedo bautizar la primera vez. Ni la segunda. Me bauticé la tercera, gloria a Dios. Entonces, hoy en día, todo el mundo se bautiza, ¿verdad? Pero debería haber un pequeño filtro. No es que el bautismo te salva, pero debería haber un pequeñito filtro de cómo vamos a asegurar que se quiere bautizar. Amén. Así vemos allí, Teófilo es amigo, discípulo de Lucas. La otra cosa, como ya dije, la Biblia no solamente tiene las enseñanzas acerca de la vida cristiana, la Biblia es la revelación de Dios a nosotros. Amén. Pero Dios es más que su revelación de la Biblia. Y por eso en la eternidad pasaremos la vida eterna aprendiendo del Evangelio. Porque no todas las riquezas del Evangelio están contenidas en las Escrituras. Cristo es más que el Evangelio. Amén. Muchos piensan que Jesús no resucitó. Vea, vaya conmigo otra vez. Versículo 3. Quienes también después de haber padecido, Hechos 1:3. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Algunos han negado la resurrección de Jesús.
lo llama la teoría del desvanecimiento, que quiere decir que Jesús no realmente murió. Sabe que el Señor, cuando iba camino al Calvario, llevando la cruz, la vía crucis que llaman aquí, Él se cayó y ya no podía soportar el peso de la cruz. Y los romanos obligaron a Sirene, a Níger, a cargar la cruz. Y entonces aplican eso. Jesús no murió en la cruz, Jesús se desvaneció. Y si se desvaneció y no murió, nunca resucitó. Teoría del desvanecimiento. Pero el escritor dice, aquí nos dice, que después que Jesús padeció, ¿qué pasó? Se presentó vivo, con muchas pruebas que no se podían dudar. ¿Y por qué no se podían dudar? Porque Jesús no solamente se le aparece después que resucita a las mujeres, recuerda, a María va y le dice, el Señor ha resucitado a los apóstoles. Ellos no creen. Pedro y Juan van y corren allá al sepulcro y se dan cuenta que ya el cuerpo no está. Y luego están reunidos y aparece Jesús en medio de ellos. Jesús no atraviesa la puerta, como algunos dicen. Jesús se aparece y le dice, paz a ustedes. Y todo el mundo quiere correr. Es como el chico, lo mismo son. No también lo cantan. Y con temor ahí a tocar. Tienen algo que comer, corre con ellos. Entonces se le aparece a las mujeres, se le aparece a los apóstoles, se le aparece a más de 500 hermanos, dice 1 Corintios capítulo 15. 500 personas lo vieron. Y como un abortivo, dice Pablo, como el último, se me apareció a mí camino a Damasco. Entonces hay pruebas de testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Entonces no se puede negar, cuando hablamos del Cristo histórico, que hubo un hombre, Cristo histórico es esto, que hubo un hombre que nació en Belén, su padre fue, hasta lo que sabemos, María y José, dicen algunos, tuvo hermanos, ejerció profesión de carpintero, ¿sí? Vivió como hombre, murió. Hay pruebas también indubitables que murió. Los evangelios narran en varios contextos, desde el evangelio de Mateo hasta el evangelio de Juan, narran en varios contextos que Jesús murió en una cruz. Ese hombre, esa humanidad, si se quiere, murió en una cruz y fue sepultado. Así que hablando del Cristo histórico, todo eso es verdad. Algunos dicen, y si es verdad, ¿por qué los evangelios, Lucas presenta una perspectiva de los hechos, Juan otra, Mateo otra, y no concuerdan? Precisamente, usted cuando ve un hecho, y usted está presente allí, testigo ocular, a usted le pregunta, mira, ¿qué pasó? Usted da la versión de los hechos, ciertamente. Viene y le pregunta a otro y ese da la versión de los hechos, ciertamente. Viene y le pregunta a otro y así, etcétera. Pero cuando te das cuenta, las versiones, hay alguna diferencia, ¿sí o no? ¿Qué te está diciendo eso? Que ellos fueron testigos y vieron las cosas tal como ellos las observaron desde su punto de vista. Eso da más credibilidad a que tú le preguntes a 10 personas lo mismo y todos te responden al pie de la letra, sin ni más ni menos, lo mismo. Eso da lugar a que hay o se ha fabricado una mentira. Por eso los evangelios son así. 4 perspectivas de los acontecimientos: de su muerte, padecimiento, resurrección. Entonces aquí se nos presenta esto. Los evangelios nos muestran con la historia que estos eventos fueron verdaderos. Gloria a Dios. Muchas pruebas indubitables, hombres y mujeres vieron eso. Ahora, Jesús le dice,
Quédense, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Porque Juan ciertamente, versículo 5, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí voy a esto. ¿Qué elemento forma parte, en verdad, de nuestra salvación? ¿El bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? Es decir, si usted no se bautiza, ¿usted no es salvo? Por supuesto que sí, si queremos. El ladrón en la cruz nos muestra que ese hombre nunca fue a una iglesia, nunca pisó una iglesia, nunca cantó un corito, nunca bautizado. Se salvó. Se salvó. Pero recibió en la cruz, poco antes de morir, el bautismo del Espíritu Santo. Es cierto, te digo que hoy, antes que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Bingo! La pegó del pecho. Se fue así. Por eso, hermano, tenga cuidado cuando la gente, usted lo escucha decir, ese se perdió. Y tú eres Dios para asegurar que esa persona se perdió. Tú moriste en la cruz por él. Tú resucitaste por él. No, entonces, ¿cómo tú aseguras que él se perdió? Que haya vivido una vida que haya deshonrado el Evangelio es otra cosa. Son dos cosas que a veces la gente no relaciona santidad con salvación. Y ciertamente la santidad debe evidenciar que tú eres salvo. Y si tú eres salvo, debe mostrar que vives en, ayúdame, santidad. Otra vez para que no se lo olviden a los jóvenes y a los viejitos también. Santidad se conjuga con la salvación. ¿Sí? Pero santidad que no se corresponde con la vida cristiana, siendo un cristiano, es algo que solo Dios va a juzgar. Y por eso el autor a los Hebreos dice que el Padre al que ama disciplina, corrige y castiga. Y así hace Dios con sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Dios quiere que vivamos en santidad, porque Él es santo. Ahora, santidad puede fracasar, salvación no, porque Dios ha asegurado la salvación. Pero si tú eres salvo, tienes que reflejar santidad. Y la única manera en que vivas santidad es porque tú eres salvo. Ahora, si una persona no es salva, quiere mostrar santidad sin ser salvo, va a fracasar. ¿De acuerdo? Se vuelve religioso, pues, para que me entiendan. Se vuelve religioso. Y Jesús le dice a su discípulo: quédense aquí, no se me muevan, porque entre poco serán bautizados con el Espíritu Santo. Este es un tema que más adelante vamos a manejar. El ministerio del Espíritu Santo. Pero quiero que mire algo. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos: Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días? Es decir, esto es pronto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Porque esos discípulos se bautizaron en el agua, ¿sí? Y ahora
el Espíritu Santo viene a ellos como una señal, sello de que ellos son de Dios. Amén. Y cuando nosotros somos salvos, es algo parecido. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu de Dios, que es lo que nos mete, lo que nos coloca, lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Por un solo Espíritu fueron bautizados. Así como el pueblo de Israel en el desierto, la nube lo cubría, esa nube que era la presencia de Dios, Pablo lo relaciona y dice, por un solo Espíritu todos fuimos bautizados, que significa que eres cubierto, eres bañado por el Espíritu Santo y luego eres insertado dentro del pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos lava internamente, como por así decirlo, una referencia de nuestros pecados. Somos lavados. Se usa la palabra regenerado para decir que también se nos ha dado una nueva naturaleza. Somos justificados para decir que todos nuestros pecados en relación a Dios han sido perdonados. Somos redimidos en relación para decirnos que la sangre de Cristo ahora nos ha hecho libres y nos hace propiedad de Dios. Todo eso sucede de una manera victoriosa que no podemos decir, algunos lo llaman la cadena de la gracia, que es, todos esos eventos suceden simultáneamente. Aleluya. Y todo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está escuchando el Evangelio, Dios está allí actuando en su corazón. Usted está recibiendo la palabra y el Espíritu Santo está usando esa palabra para traer convencimiento a su mente y a su corazón. Y esa palabra es la que transforma por la gracia del Espíritu Santo, y el pecador se da cuenta que está de espalda a Dios y se pregunta internamente, ¿qué hago para ser salvo? Y escucha la voz de Dios diciéndole, arrepiéntete y conviértete y cree en mi Hijo como tu Señor y tu Salvador. Y el pecador abraza por la fe eso, y el Espíritu Santo hace su obra maravillosa interna otra vez, lo lava, lo limpia, lo justifica, lo regenera y lo inserta al cuerpo de Cristo para siempre. Por eso yo soy de la posición que el que es salvo es salvo. Y si dice que ha perdido la salvación, es porque nunca la ha tenido. Porque estamos en las manos de Dios. Y eso nos debe dar alegría. ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir pensando que usted no sabe si es salvo o no salvo? ¿O tener la certeza de que aún en medio de sus debilidades usted ha sido salvo por la gracia de Cristo? ¿Qué te da mayor seguridad? ¿Qué te hace acercarte más a Dios? De creer que eres salvo. Y que aunque tú no eres la pesicola del desierto en santidad, Dios está haciendo su obra. Amén. Dios está haciendo su obra. Porque eso es así. En toda familia siempre hay alguien que de otra manera está lidiando con las cosas, uno más que otro, ¿sí o no? La iglesia es igual. Siempre hay uno que está, pastor, me duele la patica, hermano, que me duele la patica, vamos a necesitar tener un calmante ahí para que... Siempre, hermano, esa es la vida cristiana.
Pero lo que yo quiero que usted mantenga es y se vaya con esto. Dios nos da el libro de los Hechos para mostrarnos que lo que Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa palabra no ha caído en tierra. A través del libro de los Hechos vemos que Jesús siguió edificando su iglesia y lo hace hasta hoy. Y si tú has creído en Cristo, eres parte de esa iglesia. Y el que comenzó en ti la buena obra, creo, la va a perfeccionar. Te guste o no te guste, quiera o no quiera, a su nombre. Es que usted va a caminar porque yo le digo que camine. Así el Señor. Cuando tus hijos estaban pequeños, ¿verdad? Y lo llevaba al kinder, ¿se acuerda? Él iba porque iba, porque no se gobernaba. Y usted lo llevaba, usted va porque usted va. Y claro, daba tristeza que usted después se quedara por allá por el portoncito, mirando al muchachito, la muchachita, hasta que... Pero luego aprendió a mirar hacia atrás y le hacía así con la manita. Y yo le decía, y aprendió a caminar. Así es Dios con nosotros. Al que Dios salva, mira hermano, usted no se va a escapar. Usted va porque va para entrar al cielo. Usted va porque va. Lo que le quiero pedir es, déjese llevar, no déjese arrastrar, porque son los formalismos. ¿Me entiende la palabra? Mis hijos, al principio, uno de ellos, más que otro, pero luego se dejaban llevar, no arrastrar. Entre al cielo, dejándose llevar, no dejándose arrastrar. El libro de los Hechos nos muestra, la iglesia sigue su curso. Usted está aquí por eso. Amén. Oremos al Señor. Póngase.